Bueno, vamos a iniciar la forma en que vamos a resolver el simulacro 2. Aquí en instrucciones, en esta hoja yo ya pasé las instrucciones que tenemos en el simulacro 2 y ya al pasarlas cambié el nombre de instrucciones. Vamos a continuar con el número 2. Dice obtener la edad actual en base al año de nacimiento. Tomar en cuenta que el año actual se obtiene automáticamente. Entonces aquí tenemos el año de nacimiento. Podemos hacerlo de dos formas. Una, voy a poner aquí año actual, es utilizando referencias absolutas. Yo voy a teclear el año actual. Es un poco ineficiente, pero depende de tus necesidades. Aquí lo que voy a hacer es uso de una fórmula. Es decir, yo la voy a crear, pongo el signo igual, hago clic sobre la referencia donde tengo el año actual, menos el año de nacimiento, doy enter. Ya me da la edad, pero si yo doy doble clic sobre el controlador de relleno o arrastro, por ejemplo, este está incorrecto. Si yo doy F2, me dice que ahora está tomando M3 y en M3 no tengo nada. Por lo tanto, recuerda que por eso vamos a usar referencias lo que son absolutas. Entonces me regreso a la fórmula original, selecciono M2, presiono la tecla F4 o yo tecleo los signos de pesos. Y aquí le estoy diciendo, estoy fijando que siempre tome de mi fórmula, aunque copie yo la fórmula, la que sigue no sea M3, M4, M5 y así sucesivamente, sino que siempre sea de M2. Esto recuerda que está en la explicación en el manual 1. Ok, ahora lo que voy a hacer es volver a copiar la fórmula y vamos a ver, por ejemplo, este. Me dice que es M2, que es este, que se fijó como referencia absoluta, menos la referencia relativa que va cambiando, que es en este caso 1962. Entonces me dice que la edad actual es de 58 años. Esta es una forma de hacerlo utilizando fórmulas con referencias absolutas y relativas, como lo acabamos de ver y que yo ponga el año actual, ¿no? Entonces, aquí, ¿cuál sería la ventaja? Que si yo en un momento dado necesito ver qué edad tenían en el año 2018, cambio aquí el año actual y en automático cambiaron estos valores, ¿no? Ahora ya no tiene 70, sino tiene 68 años. Si yo vuelvo a cambiar el año actual, en automático se cambian todos estos datos. Bueno, esa es una forma de hacerlo, pero repito, depende de las necesidades. Si yo necesito estar cambiando el año por alguna cuestión de estadística o algo así, entonces esta sería la solución más adecuada. Otra forma de hacerlo es sin usar referencias absolutas, sino voy a hacer uso de funciones. Y hay una función que está en el manual 1 que se llama hoy. La función hoy te da la fecha actual. Pero a esta, como te da la fecha actual, vamos a verla, es día, mes y año, lo que vamos a hacer es extraer solamente el año. Y entonces hay otra función que se llama año. Y esta, dentro de año, voy a poner que me obtenga, bueno, aquí me pide el número de serie, que viene siendo un formato de fecha. Entonces le voy a decir, a la fecha hoy, extráele solamente el año. Le voy a dar Enter. Bueno, aquí me trae una fecha. Entonces, si nosotros nos damos cuenta que en el menú de inicio me dice que trae el formato de número fecha. Entonces yo le voy a poner formato general y me trae solamente el año, que eso es lo que yo necesito. Entonces, esto lo obtuve de forma automática. Aquí ahora le voy a restar a ese año actual, le voy a restar el año de nacimiento. Vamos a observar cómo quedó. Extraigo el año de esta fecha y le quito el año de nacimiento para que me dé la edad. ¿Cuál es la diferencia con la anterior? En este caso nosotros estamos utilizando dos funciones y una referencia absoluta, perdón, relativa. No puedo cambiar el año, es en base al año actual. No estamos tomando en cuenta el día ni el mes en el que cumplen, tampoco en el anterior, solamente es en este año cuántos años va a tener esa persona o cuántos años acaba de cumplir. Entonces va a depender de las necesidades, cualquiera de las dos es correcta.
quédate con la que más se te facilite. Bueno, entonces ya obtuvimos la edad actual. Entonces a este le vamos a poner en amarillo para que vayamos controlando qué hemos hecho. Realizar la descripción del sexo en base al género, M para femenino y H para masculino. Entonces aquí tenemos si es M o H y vamos a hacerlo con la función sí. Sí dice, prueba lógica o la condición que nosotros vamos a tener. Si E2 es igual a M, como M es una letra la debo de poner entre comillas y utilizo las comillas que están en el número 2. Dice, si E es igual a M, si esto se cumple, ¿qué voy a hacer si se cumple? Coma, si se cumple, entonces voy a poner que es femenino según las indicaciones, y como es una palabra, es un valor de una celda, entonces voy a ponerla entre dobles comillas. De lo contrario, si no se cumple, si E2 no es M, por ejemplo, en este caso si es H, entonces voy a poner que es masculino. Cierro dobles comillas. Cierro, enter. Ok, ya lo tengo. Ahora lo arrastro y efectivamente, por ejemplo, para las H's tenemos masculino, para las M's tenemos femenino según las indicaciones. Aquí está, realizar descripción en base al género. Entonces estamos usando la función sí. La función sí te recuerdo que viene en el manual 2 y se hicieron unos ejercicios también en el simulacro 1. Ok, vamos a las instrucciones. ¿Cuántos son mayores de edad? Entonces aquí vamos a poner una estadística. Mayores de edad. ¿Cuáles son? Bueno, vamos a combinar y centrar. ¿Cuántos son mayores de edad? Y entonces vamos a obtener en base a la edad. ¿Cuántos son mayores de edad? En México es a partir de los 18 años. En otros países, como en Estados Unidos, es a partir de 21 años. Entonces vamos a tomar el de México y vamos a poner también función sí. Vamos a contar. Entonces vamos a contar cuántos son mayores de edad. Entonces, contar con una condición. ¿Cuáles son los que vamos a contar si son mayores de edad? Entonces es un contar sí. Contar sí y me dice el rango. Bueno, voy a contar de estos. Vean cómo arrastro y acuérdense que los 2 puntos es un rango. De D2 a D21, coma, el criterio, la condición que debe de cumplir. Que sean mayores de 18 años. Entonces voy a poner mayor a 18. En este caso le voy a poner las dobles comillas porque así es la sintaxis o la gramática de esta función. Cierro comillas, pero si yo dejo mayor de 18 años es a partir del 19 o de 18.1 y el 18 no me lo cuenta, entonces tengo que poner mayor o igual a 18 años. Entonces me dice que hay 16 que son mayor a 18 años. Vamos a poner este de 20, le vamos a poner 17 años y entonces tiene que reducir. Aquí a mayores de edad ya no van a ser 16 sino 15 porque este lo vamos a cambiar de edad. Y así está, efectivamente. Ahora son 15. Los puedes contar si tú así lo quieres. Bueno, lo regresé como estaba originalmente a 20, subí a 16. Ya tenemos los mayores de edad. Entonces ahora lo vamos a pintar de amarillo y me dice cuántos menores de edad. Vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos aquí arriba. Voy a copiar, control C, control V, me copié incluso el formato, le voy a cambiar menores de edad y vuelvo a usar la misma función, contar puntos sí, paréntesis, pero ahora lo que voy a hacer no es escribirla directamente, sino me voy a ir aquí a f de x. Esta es otra forma de hacerlo y me dice cuál es el rango de lo que vas a contar. Otra vez este. Aquí la diferencia con como lo hice en la de mayores de edad, es que yo no lo tecleo, simplemente selecciono. Aquí en criterio, yo voy a poner que sea mayor, ve que aquí, menor a 18 años. Yo no le estoy poniendo las dobles comillas, lo va a hacer la función
por sí sola. Aquí tenemos una explicación y te puedes meter de más ayuda sobre esta función y puedes ver algunos ejemplos. Entonces, menor a 18 es a partir de 17.9999, lo que quieras, hacia abajo. Digo, listo, y me dice que son 4. Si tú observas, tengo aquí a 20 personas y si yo sumo son de esos 16 mayores de edad y 4 menores de edad, lo que suma 20, es correcto. Ok, entonces, ¿cuántos menores de edad? Ya está. Ahora dice cuántos de ellos son masculinos. Y vamos a ponerlo hacia la derecha. Estamos nosotros aquí combinando y centrando. Y quiero que se vaya a la derecha. Ok, masculinos. Vamos otra vez a contar puntos y rango. Ahora voy a contar esto. Coma, aquí observa, yo tengo que poner si es coma o punto y coma, depende de la configuración regional. Aquí esta ayuda me dice si es coma o punto y coma. Criterio, la condición es que sea igual a masculino. Cierro comillas y vamos a quitar este signo igual, que sea masculino, cierro igual. Dice que son 8 masculinos. Si observas, como dejé abierto lo que es la generador de fórmulas o insertar la función, aquí me dice efectivamente esto. Criterio que sea igual a masculino y que sea de este rango. Bueno, ya lo tenemos. La que sigue es cuántos son femeninos. Entonces vamos a hacer la misma de arriba. Control C, Control V. Ahora le digo que son femeninos. Y voy a voy a copiar esta función, control V, me dice de F3 hay que tener cuidado, ve, si doy un clic, se bajó una fila y eso me puede arrojar datos incorrectos, debo de cuidar que sea en el rango que necesito. Y ahora en lugar de masculino le digo femenino, eso porque lo copié, si no, tú lo podías haber vuelto a hacer y teclado. Tenemos 8 masculinos y 12 femeninos. Suman 20. Vamos bien. Ok, 8. Colocar los masculinos en azul en la columna F. Colocar a los femeninos en rosa en la columna F. Esta es la columna F. Entonces, esto se llama formato condicional y se encuentra también en el manual número 1. Ok, formato condicional. Seleccioné lo que vienen siendo primero la columna a la que le voy a aplicar estas reglas. Entonces le digo, reglas para resaltar el texto que contiene, a ver, aquí le voy a decir que contiene femenino y lo quiero con formato personalizado. Y el formato personalizado me va a dar la oportunidad de que yo seleccione otro color que yo necesite. Por ejemplo, aquí le digo, bueno, quiero un color rosa. Le puedes dar más color si es que tú no lo tienes. O aquí, por ejemplo, en esta puedo tener el rosa. Digo que sea rosa. Bueno, pero ahí le estoy aplicando lo que viene siendo al texto rosa. No me especifica si es solamente al texto o lo que viene siendo el relleno. Entonces, aquí en formato personalizado, le voy a decir que el relleno sea rosa y la fuente, que el color sea, vamos a dejarle gris. Vamos a ver qué tal se ve. Aceptar y ahí está, femenino en automático. Sí, vamos a suponer que aquí por ejemplo, le pongo en lugar de M, le pongo H y en automático cambia. Vamos a regresarlo como estaba. Eso se llama formato condicional. Aquí tenemos solamente 20. Lo que puedes hacer es irlo haciendo de uno en uno. Imagínate si tuviéramos 300 datos a los que aplicar. Bueno, ahora a masculino le vamos a aplicar azul.
Seleccionamos, nos vamos a inicio, formato condicional, reglas para resaltar, texto que contiene. Ahora que contiene masculino, y para todos los masculinos necesito formato personalizado. Vamos a poner el relleno en azul. Vamos a seleccionar este azul. Y que la fuente, vamos a dejarle en negro, a ver qué tal se ve. Ahí está, femenino y masculino. Y por ejemplo, vamos a hacer el experimento con este, le cambiamos a H y en automático cambia. Regresamos a M y en automático cambia. Esa es la ventaja de lo que viene siendo el formato condicional. Cerramos aquí. Bueno, entonces ya hicimos estos dos de colocar masculinos en azul y femeninos en rosa. Ok, 10. En base a las horas trabajadas, calcular el total a pagarle por semana al empleado, suponiendo que la hora se paga en 21.72, aunque este monto puede llegar a modificarse en cualquier momento. Si este monto se puede llegar a modificar en cualquier momento, desde aquí ya te estás visualizando que debes de hacer uso de referencias relativas. Ok, perdón, referencias absolutas. Entonces, aquí lo que voy a poner de este lado es el pago de la hora. Ahí, me adelanté. La hora en cuanto se paga. Pago hora. Por ejemplo, tú puedes ponerle el título que más entiendas o comprendas. 21.72, 21.72. Si este pago aumenta o disminuye, pues lo puedes cambiar. Entonces, en base a las horas trabajadas, vamos ahora, como aquí vemos, nuestros títulos están como encimados. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a, aquí en inicio, ajustar texto y observa. Vamos a centrar y centrar. Ok, perfecto. Aquí vamos a centrar y centrar. Este también. De hecho, todo el rango debería ser centrado, centrado. Puedes cambiarle el color y lo que necesites. Entonces, pago semanal en base a las horas trabajadas. Entonces, trabajo en la semana 40 horas. Entonces, vamos a hacer 40 horas por cuánto te pago la hora. ¿Sale? Cuidado, porque al momento que yo arrastre me van a salir datos incorrectos. Me voy function F2, bueno, F2, y me dice que está multiplicando G10, que es correcto, por M11. M11 no tenemos nada. Debemos siempre de hacer referencia a 21.72, lo que es una referencia absoluta. Por lo tanto, recuerda que le tengo que añadir el signo de pesos desde aquí. Entonces, lo que voy a hacer ahora, selecciono esta y presiono la tecla F4, o tú puedes teclear los signos de pesos y le digo, fíjala, nunca te muevas de ahí, aunque copie yo la función, la fórmula que estoy haciendo. Ok, vamos a seleccionar, por ejemplo, esta y observo con F2 y hace referencia a esta. Otra forma de verlo, acuérdate, es yéndonos aquí a lo que es fórmulas y le digo ahora mostrar fórmulas, por ejemplo, y me está mostrando las fórmulas y las funciones que he utilizado. Y aquí en esta me dice, te das cuenta que va a ir tomando G2, G3, G4 siempre por el pago de hora que tenemos aquí. Bueno, desactivo, mostrar fórmulas y ya tengo ahí cuánto le estás pagando a ese empleado. Este semanal, clave de descuento. Vamos a, ya tenemos en base a las horas trabajadas, ya tenemos que estamos utilizando lo que son referencias absolutas. 11. En la columna monto a descontar, poner el monto a descontarle al empleado si así procede. Si el empleado tiene como clave de descuento DSC1, significa que se le tiene que descontar el 25% de su pago bruto, es decir, antes de impuestos, por concepto de pago de manutención. Este porcentaje a descontar puede llegar a variar. Entonces, también aquí, con esto, estamos viendo desde aquí que vamos a usar referencias absolutas, porque este 25% puede llegar a variar. Si el empleado tiene como clave
de descuento de S2 significa que se le tiene que descontar el 15% porque tiene un auto en renta. Y ese pago también puede variar. Entonces, nos vamos aquí y ahora vamos a poner descuento de SC1. Vamos a cambiar este de lugar. Vean que aunque lo cambié de lugar, este ahora tiene en automático N2. Y descuento de S1 dice que es el 25% por manutención y descuento de SC2 es el 15%. Bueno, ahora estos, me voy aquí a inicio y le digo ajusta texto o abro más la columna, como a ti se te facilite más. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es el monto a descontar. Como aquí tenemos que puede ser DC1 o DC2, voy a usar la función si. Si, prueba lógica. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Uso si este es igual a DSC1, ¿qué vamos a hacer? Pero aquí vamos a usar lo que viene siendo función si anidada que se encuentra en el manual 2. Para esto te voy a explicar que va a ser algo como lo que tenemos aquí en este diagrama de flujo. Acuérdate que el rombo significa que voy a hacer una toma de decisión. Si I2, ¿quién es I2? I2 viene siendo la clave de descuento, donde tú encuentras si tiene o no descuento y cuál es la clave. Si I2 es DSC1, entonces, si esto es verdad, a lo que viene siendo H2, ¿qué tiene H2? H2 tiene el pago íntegro, pago bruto que se le va a pagar a esta persona. Se le descuenta el 25%. Y esto de H2 menos 25% se le va a asignar a J2, que es J2 el monto a descontar. ¿Cuánto le voy a descontar? Pues esto. Bueno, ¿cuánto va a ser el pago total? Falso. Si no es S1, entonces va a ser si es de S2, entonces se le descuenta el 15%. De lo contrario, pues entonces no se le va a descontar nada. Bueno, entonces, aquí me dice cuánto le vas a descontar. ¿Cuál sería? No hay que confundir. Aquí es cuánto se le va a descontar. Es el 25% o el 15% o nada. Y entonces voy a tener, sí, prueba lógica, si este es igual a DSC1, significa que le voy a descontar el 25%. Para descontar el 25%, lo vamos a hacer por regla de 3. Regla de 3 significa que aquí, vamos a hacerlo en esta parte. Vamos a tomar como ejemplo 868. H2 es tu 100%, entonces el 100% es H2. El 25%, ¿cuánto será? Bueno, entonces acuérdate que se multiplican los extremos conocidos y se divide entre el otro que es conocido. Entonces lo que vamos a hacer aquí, H2, si es de SC1, entonces se multiplica H2 por el 25%. H2 por el 25% y a esto se le divide entre 100%. Eso es si es de SC1, coma. Pero si no es SC1, entonces sí, prueba lógica, si es
y 2 igual a DSC2, entonces lo que voy a hacer es descontarle a H2 por 15%. Aquí me faltó entre. Divido entre 100. Estamos haciendo la regla de 3. Divido entre 100. Pero si no fue DSC1 ni fue DSC2, entonces de descuento es nada. Cierro el primer sí y cierro el segundo sí. Y ahí está. Lo que hice fue esto. Si es DSC1, entonces descuento el 25%. Si es DSC2, descuento el 15%. Y si no, pues no voy a descontar nada. Queda el mismo pago. Entonces vamos a ver, arrastramos la función y ahí está. Por ejemplo, aquí no voy a descontar nada, no voy a descontar nada. Aquí voy a descontar en base a lo que ganó esta persona, es lo que voy a hacer, el descuento que voy a hacer. Por eso estoy usando dos funciones sí, como lo tengo en este diagrama de flujo. Si es S1, 25%, si es S2, 15%, también aplicaría lo mismo que tenemos aquí, una regla de 3. Ok, y aquí el mismo. Bueno, entonces, regresamos aquí. Ahora, total a pagar. Aquí tenemos ahora que esto es igual a este menos este. Y ahí está. Por ejemplo, a este no se le descontó nada, este tiene el de manutención, este tiene el del auto y demás. Ok, ya lo tenemos. Ahora esto ya quedó resuelto. Total neto ya con descuentos. Ya lo hicimos, que viene siendo el total neto a pagar. Y ahora vamos a, en columnas horas trabajadas, poner semáforo o barras de datos. Horas trabajadas, seleccionamos. Nos vamos aquí a inicio, formato condicional y barras de datos. Este es un ejemplo. Miren, observen. Es como si tuviéramos una gráfica, ¿no? O podemos, barras de datos, este es otro ejemplo. O podemos utilizar semáforo. Acuérdate que viene en tu manual 1. Conjunto de iconos, vienen siendo el semáforo, por ejemplo. Y ahí, por ejemplo, aquí aplicamos los dos. Tú puedes borrar alguno, formato condicional, borrar reglas de las celdas seleccionadas. Nos volvemos a ir aquí a conjunto de iconos y solamente aplicamos semáforo. Y aquí, por ejemplo, en verde, que este es de los más altos, 48, 48, 50, 49. En rojo pues, son los más bajos. Vamos a dejar ahorita el de semáforo. Y ahora ya tenemos este. Es el que tú gustes darle. Ahora darle formato a la tabla con bordes y colores. Bueno, no vayas a usar este de dar formato a la tabla. Vamos a hacerlo como te explicamos en el manual 1. Yo voy a ponerle los bordes. Todos los bordes, por ejemplo. Y a este, por ejemplo, le voy a poner que esté con un relleno gris, por ejemplo. Y que los nombres también estén en el mismo relleno. Y ahora lo que voy a hacer es, por ejemplo, ponerlo en 2 columnas.
nacimiento, ahí. Edad, le doy doble clic para que lo ajuste. Y ahí quedó. La otra forma de hacerlo es como te lo pide aquí, dar formato a la tabla, y bueno, puedes tomar uno de los que te propone. Esta es una forma, y aquí puedes usar filtros que luego veremos, y la otra es dejarlo que tú en automático lo ajustes a lo que necesitas, le des tu propio formato. Por ejemplo, aquí número también lo voy a poner en gris. Ok, ¿qué otra cosa tenemos por aquí? Bueno, instrucciones, darle formato a la tabla con borde y colores, ya lo tenemos. A todas las cantidades, colocarle el formato de moneda a 2 decimales. Entonces, a ver, aquí ya lo tiene en formato de moneda, y como estamos hablando de pesos, vamos a ponerle el formato de número de contabilidad o de moneda. Y le pone en automático la separación de miles. Lo mismo vamos a hacer aquí. ¿Vale? Por ejemplo, a los ceros les puso en este de formato de contabilidad una rayita de que no tiene ningún descuento. Y total a pagar, pues vamos a aplicarle el mismo formato de contabilidad. Ok, ya lo hicimos. Esto es muy sencillo. Y ahora cambiarle el nombre a la hoja por pago nómina. Entonces ahora le vamos a poner pago nómina. Y eso sería todo. Espero haya sido de utilidad. Cualquier duda, escríbenos o contáctanos en el centro de cómputo.